Voy a empezar con algo que seguro no te va a gustar. Si tú vives de crisis emocional en crisis emocional, no eres nada profundo. Un día estás feliz, un día estás súper triste, un día estás súper enojado. Eso no es emoción, eso no es romantizar la vida, eso es desorden. No eres ni profundo, ni auténtico, ni espiritual, ni mucho más avanzado que los demás. Simplemente lo que te pasa es tan intenso que ni siquiera tú sabes cómo controlar. Y hay otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que las personas que, por el contrario, nunca están súper entusiasmadas, súper extasiadas, súper tristes o súper enojadas, no es que no sientan menos, no es que tengan una vida más fácil que la tuya, no es que tengan menos problemas, no es que tengan menos estrés, no es que tengan menos incertidumbre, es que simplemente saben ordenarse. Lo que tienen es una forma distinta de pensar a tu mente desordenada. Y no quiero que se entienda como una mente más positiva, una mente más especial, una mente más espiritual, una mente más elevada. Simplemente tienen otros pensamientos con los que frecuentan. Es una mente que es más sobria y que piensa menos tonterías. Eso que tú llamas vivir tu vida con una intensidad desbordante y súper alegre, súper intensa, es desregulación emocional. Y la desregulación emocional no es profundidad, es simple ruido, es simple desorden. La gente que no vive de crisis en crisis simplemente entendió una cosita muy profundamente. Simplemente aprendió que las emociones no mandan. Simplemente se dio cuenta de que tiene emoción y tiene razón. ¿Y cuál quieres escoger? ¿Cuál debes escoger? ¿Cuál es más inteligente escoger? Se dieron cuenta de que tú decides. Se dieron cuenta de que tú escoges. Y es que la mayoría de personas piensan que una vida tranquila y una vida feliz es porque tienes un contexto y una vida súper feliz y súper tranquila y súper ordenada. Eso no es cierto. La psicología lleva años demostrando algo mucho más incómodo. Y es que la estabilidad emocional depende mucho más allá de solo tu contexto. Depende mucho más de cómo interpretas lo que te ocurre. Aaron Beck, uno de los padres de la terapia cognitiva, lo decía de una forma muy directa. Las personas no sufren por los hechos, sufren por sus interpretaciones de los hechos. El problema no está en lo que pasa, está en cómo interpretas lo que pasa y en todos los pensamientos que fabricas alrededor de lo que pasa y en todos los pensamientos que sigues creando. La crisis emocional constante no es una señal de que sientes más que los demás, es que no sabes qué hacer con lo que sientes. Marshall Linehan creó la terapia dialéctico-conductual, una terapia específica para este tipo de personas, para la gente que es tan intensa y tan profunda que de pronto se encuentra con ocasiones en las que no sabe qué hacer con tanta intensidad dentro de sí. Muy claramente dice, y desde la psicología lo afirmamos con muchas más investigaciones, no solo lo que dice ella, y es que la reintensidad emocional sin una adecuada regulación emocional es completamente disfuncional, es completamente inútil, es completamente caótico, se sufre mucho. No es una virtud sentir más, es una virtud sentir más y poder controlar y poder regularse. Y sí, a veces romantizamos la idea de que sentir más es mucho mejor, es mucho más valioso, es mucho más bonito. La vida se siente mejor cuando sientes más. Y eso es mentira. Sentir más no es más útil ni más relevante. Debe adecuarse, debe incluirse el segundo paso de poder frenar, de tener una regulación emocional adecuada. Es como tener un Ferrari. Sí, una chimba. Tú avanzas, tú aceleras, tú haces lo que de todo, puta. Pero ¿qué pasa si no tienes frenos? El potencial sin control no te lleva a ningún lado. Vas a estrellarte. Pero le decimos no. Eso es vivir intensamente. La estabilidad emocional es sentir sin que eso te encarcele, sin que eso te atrape, sin que eso te someta y te ahogue. Es simplemente que aparezca una emoción, que la reconozcas y que decidas qué hacer con ella. Todo juicio que tenemos está contaminado por la emoción que conlleva. Ya lo decía Epicteto hace mucho tiempo. La emoción es una información, la emoción es simplemente un impulso muy motivador, muy motivante, pero siempre hay que poder lograr reflexionar un poco antes de seguir con todo ese comportamiento. Las emociones son información y son información que te motiva. No siempre te motiva lo más adecuado, no siempre te motiva hacia donde realmente deberías ir. Tú sientes ira, le pegas a la mesa. Tú sientes miedo, escapas, huyes, frenas o evitas cualquier cosa. Tú sientes tristeza y eso no significa que todo esté perdido y que debas escribir lo más depresivo del mundo y llorar y quedarte en tu cuarto encerrado todo el día. Esas son simplemente señales, no son órdenes. Y la clave principal para lograr regular toda esta intensidad que pasa dentro de nuestra cabeza es esa: reconocer que es una información, que no es una orden, que no es una verdad absoluta y que no es una fuente de comportamiento real, que no debe ser una fuente de comportamiento, que no debe ser la razón por la cual tú hagas cosas. Tú puedes estar muy triste, pero no debe ser la razón por la cual te lastimes. Tú puedes estar muy enojado, pero no debe ser la razón por la cual grites. Tú puedes tener mucho miedo, pero no debe ser la razón por la cual no hagas. Y el tema con esto es que la emoción te lleva a producir pensamientos. Y uno se cree todo lo que piensa. Tienes que entender que la mente es como el sol.
es como la Tierra, nunca deja de girar, nunca deja de generar pensamientos. Es como el estómago, siempre está produciendo ácido. Eso no significa que uno deba estar comiendo y comiendo y comiendo todo el tiempo. Así es como funciona, sin preguntarte, sin pedirte permiso. Así simplemente funciona. ¿Y qué vas a hacer con lo inevitable? ¿Sufrir? Es importantísimo no creerse todo lo que se piensa. Si me siento así es porque es verdad, es porque había algo oculto en esto. Ay, si estoy pensando esto, debe ser por una razón. No, claro, tiene todo el sentido del mundo parar. Tienes que dejar de hacer eso porque pues, te puedes estrellar. Y tu cabeza dele y 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 dele porque no tiene un puto freno. De las distorsiones cognitivas más representativas, más significativas, de las distorsiones cognitivas, de las más vívidas también, es la distorsión emocional. Es el razonamiento emocional. Es pensar que porque te sientes mal, todo está mal. Y eso es falso. Debes reconocer que todo lo que te pasa, debes reconocer que lo valioso de cada emoción es que es exageradamente motivadora. En serio, entre tus compañeros, entre todos tus amigos en algún momento dijeron, uy, sí, vamos a correr una maratón, uy, sí, vamos a hacer un ejercicio, uy, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y luego resultan haciendo un montón de cosas y luego están fuera en la calle saltando y corriendo 20 kilómetros de un momento a otro. Pero eso ¿qué? ¿Tiene sentido siquiera alguno? La emoción es tan intensa que te absorbe y te somete. Hay que lograr parar y hay que practicar ese detenerse. Y entonces pasó este problema en el trabajo y entonces tienes que salir corriendo a resolverlo. Y entonces, mientras sales corriendo, le pegas a una persona, le pegas a la mesa, rompes la puerta y sigues de... ¡Ey! Es exageradamente motivadora. Literalmente te lleva a hacer las cosas. Pero, ¿cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas realmente? Lo estás haciendo porque tienes que resolver el problema. Ese es el cuento que te echas en la cabeza. Tú tienes que romper la mesa y tienes que caminar, tienes que empujar a las personas porque si no, no llegas y no resuelves el problema. Todos los cuentos que te eches en la cabeza para justificar tus acciones son falsos, son emociones, no hay que creérselos por completo. Y otra de las principales, si no es que de las más fuertes razones por las cuales las personas con intensidades emocionales frecuentan las intensidades emocionales es su poquísima y si no es que nula aceptación y tolerancia a la incertidumbre. Eso parece muy pequeño, pero es gigantesco. Realmente aceptar la incertidumbre te cambia la vida. Realmente aceptar la diferencia te cambia la vida. La intolerancia a la incertidumbre es, si no es que de los principales o el principal problema y el principal factor de la ansiedad generalizada. Todos tenemos tantísima ansiedad y tantísimos nervios de cada cosa que hacemos porque no sabemos cómo va a terminar. Tú tienes que aceptar que no sabes y eso está bien. Esta persona está haciendo esta situación y puede ser peligroso porque de pronto no ve este factor y bla 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 bla. Ey, tienes que aceptar a las personas, tienes que permitirles ser personas, tienes que confiar en que si tú eres capaz de pensar, esa persona tal vez también es capaz de pensar. Si tú eres capaz de sentir, esa persona también es capaz de sentir. Tienes que aceptar la incertidumbre que te genera el hacer o no hacer las cosas y el estar o el no estar con determinada persona o determinado contexto. Las personas que están bien emocionalmente no es que tengan más certezas que tú, simplemente han aceptado la incertidumbre, han aceptado la diferencia, han aceptado que no todo se resuelve en un día, han aceptado tantas cosas que les permite respirar y continuar y seguir haciendo las cosas que tienen que hacer con un poquitico más de calma, con un poquitico más de paciencia, con un poquitico más de esperanza, con un poquitico más de confianza, porque ya la confianza no está en las consecuencias, está en las acciones. Esto es algo que hasta los deportistas de alto rendimiento mencionan. David Goggins incluso lo menciona y lo repite constantemente. No se trata de no rumiar, no se trata de no pensar en no hacer o en hacer o en negociar con tu cabeza y en tener resto de mierdas en la cabeza que te limiten o que te inviten a hacer las cosas. Se trata de no dejar que ganen. Hay que practicar, hay que entrenar a nuestras emociones, a nuestra mente y a nuestros comportamientos a que no ganen siempre nuestras emociones, que a veces ganen también nuestros pensamientos, que a veces ganen también nuestros comportamientos. Y hay que estar muy prevenidos siempre ante las crisis emocionales, porque las crisis emocionales son muy adictivas. Es literalmente un ciclo de adicción, es literalmente un ciclo de recompensa que va a buscar el cerebro. Explotas y sientes un rush de adrenalina. Resulta que resolviste el problema gracias a que te enojaste y gracias a que le pegaste a la mesa. Y si funciona, ¿por qué no volver a hacerlo? Y no solo eso es adictivo. Cuando no explotas, no sientes la adrenalina, tal vez resolviste el problema, pero no fue tan divertido. Aquí también hay que aceptar que la intensidad no es un sinónimo de calidad de vida, ni mucho menos de bienestar. Si la estabilidad se siente vacía, tal vez no has aceptado la estabilidad. Tal vez nunca aprendiste que la paz no es aburrimiento, sino es equilibrio. No hay glamour en el caos. Nadie es ningún personaje de alguna película, ni tampoco eres un artista torturado que va a cambiar el mundo con su tristeza pintada. Estás sufriendo innecesariamente. Y mientras sigas creyendo que tu intensidad emocional te define, vas a seguir sufriendo inevitablemente, hasta que te canses realmente.
hasta que decidas aceptar. Muchas gracias por ver, espero estés muy bien, déjame algún comentario, también recuerda darle me gusta, suscribirte, todo eso. Gracias.